Vamos a ver algo de la parashá de hoy, de la parashá número 35 que lleva por nombre Nasó. Y vamos a tratar aquí algo y vamos a darle también una aplicación. Así que bueno, con el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, con el permiso de nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam y su esposa, que la bendición y la paz sea sobre ellos, con el permiso de nuestro pueblo Israel también, con el permiso de ustedes, gracias hermano Yeshua, y con el permiso también de los que nos están escuchando. Y antes de comenzar, quiero que me acompañe para decir la bendición que siempre decimos, para que el cielo nos autorice poder estudiar la Torá y al mismo tiempo que nos dé a cada uno la porción que Hashem nos quiera dar, a cada uno. Así que decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al dibrei Torah. Amén. Bueno, esta es la parashá número 35, Nasó, que significa levanta. Y bueno, como ya algunos lo dijeron, esta es una de las parashot más largas, es bastante extensa. Pero bueno, esperemos que sea la más, una de las parashot más, que sea impactante en nuestras vidas y que pueda ser una marca en nuestras vidas. Así que es la número 35, dijimos, y la Haftará ya leímos también, que nos está hablando acerca de el nacimiento de Sansón, y el Código Real, bueno, ya nos explicó, ya nos dice varias cosas. Entonces tiene varios temas. Bueno, el Código Real en realidad tiene tres enseñanzas muy fuertes. Primero la de Nicodemo, luego después la mujer, la Sotá, la mujer que de hecho según los sabios dicen que nunca pasó, pero se dejó ahí. Y hay otra que me gustó mucho cuando la estaba leyendo hoy esta mañana, la mujer samaritana, también nos habla capítulo 4. Es que lo que nuestro Rebbe Yeshua Mashiach hacía era algo que impactaba a todo mundo. Cuando lee uno, la verdad que uno decidiría haber estado en ese pozo, el pozo de Jacob. Imagínense esa mujer. Era una mujer que tenía un recorrido no muy agradable, y dice la escritura, dice que nadie sabía. Y cuando él le dijo, ve y dile y trae a tu marido, dice, no tengo marido. Dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y dice que nadie sabía, solo ella lo llevaba ahí adentro. Y cuando le dice, me parece que tú eres profeta, le dijo. Por eso dice, a veces hablamos y a veces profetizamos. Pero bueno, Nasó, que significa levanta, es como una referencia a que dice que levantar a los hijos de Gershón por sus casas paternas, según las familias, o sea, que levantar la cabeza. Y eso más que otra cosa es una forma idiomática en el hebreo para expresar nuestros conceptos de hacer un censo. O sea, en otras palabras, contar la gente específicamente, o sea, esas familias que los levitas, de algunos levitas que tenían una responsabilidad directa. Entonces por eso levanta las cabezas, o sea, tienes que darles su honor,
que no son cualquier cosa. Levanta. Y eso es lo que quiere decir. Entonces, y está diciendo específicamente quiénes. Y eran los gershonitas, eran los levitas, pero le dice que fueran contados a partir de a la edad de 30 años y hasta los 50. Y de ahí ese censo fue levantado. El total que fue contado fueron 8,580 entre la edad de 30 a 50 años de edad. Ese fueron los que fueron contados. Entonces, también la parashá nos cuenta del recurso de la sotá. Bueno, el recurso de la sotá, que era la mujer que era sospechosa de su esposo de haber cometido alguna inmoralidad. Entonces el hombre venía al sacerdote y había un procedimiento. Y la Torá dice que el nombre del Eterno no puede ser borrado, no se puede borrar. Por eso no lo escribimos, porque no se puede borrar. Pero en este caso, Hashem permitía, si era necesario, que se borrara su nombre, ya que lo que el sacerdote hacía, venía el esposo, traía a la esposa, entonces venía el sacerdote, agarraba agua de manantial, escribía el nombre sagrado y lo ponía en el agua y el nombre se borraba. Y entonces le daba de beber a la mujer. Y si la mujer no había hecho nada, no pasaba nada. Pero si había en ella pecado de inmoralidad, entonces se le caía el vientre, se le caían los brazos, etcétera, etcétera. Y estaba leyendo y muchos decimos, bueno, pero la mujer, ¿por qué la mujer y el hombre no lo traían al que fue, o mejor dicho, si hubiese cometido ese pecado? Y dicen los sabios que a pesar de que la mujer era la que le empezaban a ocurrir las cosas, pero el hombre con el que esa mujer estuvo, donde él estuviera, le pasaba lo mismo y morían. Los dos morían, no nomás uno solo. Entonces, cuando hemos escuchado esa parábola que también dicen que nunca pasó, pero bueno, cuando le trajeron al maestro a aquella mujer, pues que fue también encontrada en un acto inmoral. Y dice que le trajeron a la mujer, pero muchos dicen, bueno, ¿y el hombre dónde estaba? Entonces, no es que solamente la mujer moría y el hombre salvaba, no, también el hombre le pasaba lo mismo, el hombre moría. Porque entonces sería una injusticia. Pero le pasaba a los dos les pasaba eso. Pero según los sabios dicen que nunca llegó a pasar eso. Y también en la sección de Nazó nos introduce, nos enseña sobre la bendición sacerdotal. Que dije, bueno, hablo de eso, pero ya chequeé y la enseñé el año pasado, que de hecho está grabada. Entonces, si la quieren escuchar, ahí está la bendición sacerdotal, cómo es que se hacía, etcétera, etcétera, para los que nos están escuchando también. Y esta parashá, bueno, la Haftará nos enseña acerca del nacimiento de Sansón. Y el Código Real, ya lo dijimos, nos enseña sobre Nicodemo, nos enseña de la mujer sospechosa en adulterio y también nos enseña sobre la mujer que nuestro Rebbe le dijo un montón de cosas, la mujer samaritana. En la parashá, bueno, voy a aclarar algo porque no piense que porque yo enseño, yo no checo a ver qué dije. Y la semana pasada, o sea, la computadora se equivocó un montón de veces cuando les dije de cómo es que estaban
los sacerdotes, cómo estaban, mejor dicho, las tribus. Y en una de las tribus que yo no dije, una de las que no dije bien fue cuando la tribu de, cómo estaban ubicadas, la tribu de Judá. Judá, Isachar y Zebulón. Esos eran las tres. Y yo las dije cambiadas. No era como las dije, pero en realidad estaba Judá en medio. Estaba Isachar, Judá, Zebulón. Ellos que la tribu de Judá, recuerde que era la tribu líder y era la tribu más grande. Ya de hecho nuestro padre Jacob lo había anunciado. Ante ti se postrarán tus hermanos, o sea, era la tribu líder, que de hecho está profetizado que va a ser la tribu de donde viene el Mesías. El Mesías. De hecho, nuestro padre Jacob dijo, Judá, ante ti se postrarán tus hermanos hasta que venga Shiloh. Shiloh es el Mesías. Entonces, esta parashá tiene tantas cosas bonitas, pero quisiera tocar algunas para no extenderme mucho, porque siento como que estamos cansaditos, no sé, como que el Shavuot estuvo fuerte. El pueblo de Israel, la parashá nos dice, bueno, cuéntalos, ya miramos también, y de aquí voy a retomar el tema. Aprendimos que estaban los hijos de Israel acampados alrededor, tres tribus, ¿se recuerda? Al este. ¿Quién estaba al este? Estaba, sí, pero de los levitas. Sí estaba Judá. Judá, Isachar y Zebulón. Estaba Aarón, Moisés, Aarón y sus hijos. Estaban ahí. Al otro lado, oeste, Gershón. ¿Se recuerdan? Y al norte, acuérdense que hay dos. El norte estaba Merari. Y al sur estaba Keat. Los keatitas o keatitas. Entonces estaban ellos ubicados de esa manera. Y en los días, o mejor dicho, debido a ese grado de santidad que había ahí, que era el Mishkan, Hashem y los levitas, y más afuera estaban los israelitas, el grado de santidad que fue conferido a Israel, en el campamento donde ellos estaban, los hijos de Israel debían mantenerse puros, tenían que estar puros. Era tan necesaria la pureza que de hecho nos enseña la Torah que cuando una persona, recuerde que ahí no había baños como aquí, que le flachaban y se iba. Cuando iban al baño, los soldados llevaban su espada, pero llevaban una pala, porque no podía haber impureza. De lo que leímos, de la mamá de Sansón, dijo, no vayas a comer nada impuro. Y entre esas impurezas, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando habla de impureza, impuro no es algo despreciable, sino es algo que no se puede comer o no se puede hacer algo en cierto tiempo. Cuando dice la mujer será impura, o sea, no está apta para. Entonces, cuando dice de un animal impuro, es no apto para el consumo. En este caso dice, no va a comer nada impuro. O sea, en eso entraba todo lo que era de las comidas impuras, más el vino, las uvas, todo lo que viniera de la vid, no podía. Entonces, ¿es impuro las frutas de la vid? No. Pero para ella no, era impuro.
Entonces hay que tener cuidado y conocer el lenguaje. Impuro no quiere decir despreciar, porque el conejito no se puede comer, es impuro, no lo puede tocar porque me convierto impuro. No, es que no te lo puedes comer. Que la esposa en ese periodo que tiene cada 28 días, o sea, que está impura, no la puedo tocar, y a veces puede llegar uno a malenseñar, a hacer sentir mal a las personas. Me recuerdo una ocasión, alguien por ahí decía, si usted está en su periodo, usted tiene, esas bancas son para ustedes. Entonces llegábamos al servicio y mirábamos la filita ahí y ya sabíamos. Y eso es avergonzar a las personas. Eso es avergonzar a las personas. Por eso a veces uno tiene que ser, o mejor dicho, no a veces, uno tiene que ser prudente. Tiene que ser prudente. Si una persona, por ejemplo, usted la mira llorar, y si la persona no le dice nada, usted no le quiera sacar las cosas, si no le dice por la buena que le va a dar golpes, que le diga, no, si no le quiere decir sus razones, solo abrace a la persona, y ya si la persona está preparada o sus razones tendrá, pero uno tiene que aprender a respetar. Uno tiene que dejar, si Hashem nos da libre albedrío, a veces nosotros somos más crueles. Hay que dejar a la persona, sus razones tendrá. A veces les digo yo, a veces no diga demasiado, porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. De hecho, los policías es lo primero que dicen. Y ya las personas a veces, si se enojan con alguien y le contó, ese alguien le contó algo, eso puede ser usado en su contra, para manipular. Entonces hay que saber a quién le decimos las cosas, cuándo decir las cosas. Hay que decir las cosas con sabiduría, no con emoción, porque a veces las emociones traicionan. Nos hacen decir tantas cosas que después nos arrepentimos, pero las palabras, dicen por ahí, se las lleva el viento. Entonces dijimos que el campamento tenía que estar puro. Y en los días de la peregrinación en el desierto, el pueblo de Israel estaba en 3 campamentos. El primer campamento era el campamento de la Shejinah. Ese era el primero, donde estaba la presencia divina, donde moraba Hashem, era la parte más íntima del Mishkan. Ese era el primer campamento. El segundo campamento era el campamento de los levitas, alrededor del Mishkan. Recuerde que estaba el Mishkan, ese era el más importante, porque ahí, no sé quién fue el que leyó, pero decía, y Hashem le hablaba del lugar más santo, y la voz salía de los querubines, de medio de los querubines. Ese era el lugar más santo. Por eso dijo, háganme un tabernáculo, un Mishkan, para que yo habite en medio de ellos. Entonces, ese era el lugar más santo. El otro lugar era donde estaban los levitas, Aarón, Gershón, Merari y Kehat. Ese era el segundo. Y se recuerdan cuántos, voy a decir amot porque lo va a leer, pero lo voy a decir en metros. ¿Cuántos amot los levitas podían acercarse al campamento, a donde estaba el lugar más sagrado, el lugar santo, donde estaba el arca, donde estaba el Mishkan? ¿Se recuerdan? 1000 amot, que eran 500 metros. Entonces, figure usted, no sé cuánto más o menos son 500 metros. Era el lugar que más se podía acercar los levitas. Ahora, imagínense el pueblo.
el pueblo, imagínense. Entonces, el segundo campamento era los levitas, y el tercer campamento, el campamento del resto de los israelitas. Entonces, en los días de Salomón, cuando el templo fue construido en Jerusalén, estos 3 campamentos también fueron identificados de la siguiente manera, como lo voy a mencionar. Entonces, tomaron la foto, tomaron la idea, como estuvieron en el campamento y así mismo en el desierto, y así mismo vienen y fue también reconocido como en esos 3 campamentos en Israel. Entonces, el campamento de la Shejinah era el templo mismo y sus sagrados recintos. Ese era el lugar más sagrado, así como fue en el desierto. Entonces, en Israel fue el templo mismo y su sagrado recinto. El campamento, el segundo campamento, fue el campamento de los levitas. Y ese era el monte del templo donde se había levantado el templo mismo. Y el tercer campamento, el campamento de Israel, era la ciudad de Jerusalén. Entonces, estos eran los 3 campamentos. En el desierto fue el campamento donde estaba el centro, que era donde estaba el Mishkan, donde había sido construido el tabernáculo. El segundo templo, el de los levitas, el campamento de los levitas. Y el tercer campamento era donde estaban el pueblo. Acá en Israel, entonces fue el campamento de la Shejinah, que fue el templo mismo. Y sus sagrados recintos. El segundo, el monte del templo, donde se había levantado el templo mismo. Y el tercero era la ciudad de Jerusalén. Esa era la manera como se imitó lo que pasó en el desierto. Esto nos enseña algo. Nos enseña algo, y vamos a buscar una aplicación para nuestras vidas. Primero, una de las cosas que mencionamos es de que el templo, en el templo, o mejor dicho, el campamento tenía que estar santificado, no tenía que estar sucio. Y tenía que ser cuidado de que no hubiera excrementos, al mismo tiempo que no hubiera pecados por ahí escondidos. Todas esas cosas era de lo que tenía que haber limpio. Cómo estaban agrupados. Entonces, número 1, esta parasha nos enseña bueno, voy a regresarme un poquito. Se cuentan a los gershonitas, a los levitas, porque eran los que iban a llevar todo lo que tenía que ver con el Mishkan. Y número 1, eso nos enseña de el servicio a Hashem. El servicio a Hashem. Número 2, de cómo estaban acampados, nos muestra la unidad. Cuenta. Entonces, la unidad, cómo es que ellos estaban unidos, podían ellos depender de la protección del uno al otro. Y también tenían que ellos estar conscientes de no pelearse porque yo quiero hacer esto, porque yo quiero hacer lo otro. Recuerde que los gershonitas, ellos eran los que llevaban lo más liviano, lo de afuera. Ellos llevaban lo tejido, por eso les dieron 2 carretas. Ya los meraritas, ellos ya llevaban toda la estructura, por eso les dieron 4 carretas. Y los queatitas eran los que llevaban ya el arca del pacto, la menorá, la mesa de los panes de la proposición. Era lo más santo, lo más santo, que era lo que tenían que llevar en
en la espalda. Y cuando estaba estudiando leí acerca de, bueno, todos sabemos que el Arca del Pacto estuvo un tiempo en un lugar. ¿Quién me ayuda a ver dónde estuvo varios años? ¿Mande? El Arca del Pacto, que estuvo en una ciudad, y David dijo, vamos a ir por ella. Dice que David invitó 90,000 personas de los más nombrados para que fueran a traer el arca. El arca. Y dice que cuando, o sea, a veces nosotros nos dice la Torah un pedacito, pero no nos dice todo lo que pasó. Dice que cuando fueron a traer el arca, David, el rey David, la puso en una carreta. Y cuando venían, dicen que empezaron a ocurrir cosas. Que había unos acontecimientos donde había que se sacudía ahí, y personas eran arrojadas, que se levantaba, mejor dicho, que se levantaba el arca y que levantaba a la gente y la aventaba. Y estaba algo grave pasando, y que iba a pasar. Y que David decía, pero ¿por qué está pasando esto? Y que había una persona que sabía, y que le dijo, ¿sabes qué? Bueno, ya también había pasado lo de Usa. Murió. Y David estaba asustado y dijo, no, aquí vamos a quedar todos. Y hubo alguien que le dijo, ¿qué no sabes que el arca no se puede poner en una carreta? Tiene que ser llevada en los hombros. Inmediatamente David la bajaron el arca. Y ahí paró la mortandad, todo eso que estaba pasando. Se recuerda cuando los hijos de Israel pecaron, y le dice Hashem a Aarón, Moisés, toma tu incienso y ve, porque esto si no, aquí va a ser estragos esto. Y dice, ¿y cuántos murieron? ¿Cuántos se recuerdan? 14,700, ¿verdad? Si no, eso hubiera sido un caos. Lo mismo iba pasando cuando el arca. Y entonces, siempre de esto yo aprendí algo. Siempre el Eterno nos va a poner a alguien en el camino. ¿Se recuerdan cuando Moisés andaba buscando a los huesos de Joseph? No los encontraban. Y una ancianita, ella sabía dónde que habían arrojado el ataúd en el Nilo. Y le dijo, mira, ahí lo tiraron. Y Moisés viene y le dice, Joseph, es tiempo de partir. Sal para que nosotros cumplamos nuestro juramento. Y dice que el ataúd se levantó. En este caso hubo alguien que le dijo a David, ¿sabes qué? Es que el arca no se puede llevar en carreta. Tenía que llevarse en los hombros. Y David se puso triste, pero al mismo tiempo bajaron el arca y la cargaron, y entonces ahí paró toda esa escena de miedo, de un acontecimiento que era de vida o muerte, como cuando el Eterno le dio a los hijos de Israel la Torah, cuando les dijo y la gente hablaba y los aventaba. Primer mandamiento, y apenas se iban levantando, como dice el boxeador, y se iba levantando y le daban el otro, y dieron el segundo mandamiento, y le dijeron, Moisés, ¿sabes qué? Mejor habla tú con él, porque si nos seguimos nos va a matar. Nos va a matar. Entonces, eso fue lo que pasó. Y en el caso de Sansón,
En el caso de Sansón ocurrió algo que también tenemos que aprender. Dijimos, no le cuente todo a las personas. Dijimos, tiene que haber unidad. Tiene que haber también, tiene que haber pureza. Y de esto es no revelar todo. Tenemos que aprender a tener confianza, pero no hay que tener demasiada lengua suelta. Sansón fue predestinado para salvar a los hijos de Israel, porque él va a salvar a su pueblo. Y le dice que no comiera bebidas que provinieran de la vid. Le dijo, no se corte el cabello y tampoco no se contamine por muerto. Esas 3 cosas le dijo. ¿Quién era Sansón? ¿De qué familia venía Sansón? De los danitas. ¿Cuánto era el mínimo de días para cumplir el sacrificio de un nazareo? 30. ¿De cuántos años se le pide el Eterno a Moisés que se cuenten los levitas que van a servir en el servicio? De 30 años. O sea, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver 30? Y luego 50. Aprendimos la vez pasada, ¿qué es el 50? Todo vuelve a su dueño. Aquí, debido a la popularidad de Sansón, Sansón hizo algo que arruinó un poco esa imagen y ese propósito. Aquí vamos a ver que a veces confundimos estar enamorado con estar asonsado, diría mi tía. Sansón conoció a una mujer. Y el peor error de Sansón fue revelarle el plan divino para su vida. Y él jugó con ella, le decía, mira, esto y esto, pero no le decía toda la verdad. Pero, como dicen por ahí, el que juega con el pecado se embarra. Y le volví a decir, hasta que le dijo, es que, ¿quién se recuerda las 3 cosas que no tenía que hacer? No comer, nada que proviniera de fruto de la vid. ¿Cuál era la segunda? No contaminarse con un muerto y no cortarse el cabello. O sea, en realidad, ¿el poder de Sansón estaba en el cabello? No. ¿En qué estaba el poder de Sansón? Como dijeron algunos aquí rabinos,
guardar los mandamientos. ¿Cuál era la otra cosa? La obediencia a Hashem. ¿Y qué otra cosa? A ver las mujeres. No van a decir ellas eso. Bueno, ahí está, ya dieron la respuesta. No confiar en una mujer mala. Mire, viene de una mujer. Sí, una mujer mala. Pero si es buena, hay que confiar. Sansón, aquí mire, hay algo que tenemos que ver. Primero, Sansón era la vasija. Hashem era el que llenaba esa vasija. Media vez Sansón abrió la vasija. ¿Cuántos han mirado cuando están bloqueando en un río o de agua que les llaman una compuerta? Y el agua está ahí. Una represa. Y ahí está el agua. Pero cuando alguien viene y levanta la puerta que hay ahí, se va el agua y queda vacío y hace destrozos. Me gustó eso, porque eso no se lo reveló sangre y carne, ni también el hermano Ezra ni el hermano Itiel, sino Hashem que está en los cielos. Cuando Sansón revela que la fuerza de Sansón estaba en su cabello, pero en guardar la promesa de Hashem. Eso era lo que lo hacía fuerte. Hashem, en este caso del ejemplo que pusimos, Hashem es el agua. Pero Sansón abrió la puerta. Y Sansón, al abrir la puerta, el agua se empezó a ir. ¿Y qué dijo el hermano Yehoshua? Hizo destrozó su vida. Eso le causó que los filisteos se burlaran de él. Eso causó que le sacaran los ojos. Eso causó que lo trataran como a un animal. Eso le causó su propia vida. Hashem, por dignidad de él, le dio fuerza y dice que, bueno, tumbó todo ahí y murieron. Pero estamos hablando de que hay cosas en la vida que no podemos jugar con ellas. No podemos jugar con ellas. Y hoy día sigue todavía este acontecimiento recordándose como ejemplo. Por eso es que cuando vamos a tomar la decisión de un negocio, que no sea la emoción, hay que ser números. No es la emoción. Empezar un negocio es bien fácil. Mantenerlo es difícil. Y terminarlo bien es más difícil. El buscarse una novia, un novio, eso cualquiera, eso es fácil. El hacer una buena elección es algo que, como decir, es un volado. Pero lo más difícil, como le decía, empezar un negocio es fácil, pero terminarlo bien, eso es lo más difícil. Casarse es lo más fácil.
y voy a decir esto con todo respeto, terminar que aquella persona, uno de los dos se vaya, pero que vivieron juntos y enamorados, eso es lo más difícil. Por eso, que me voy a no mires cómo te vas a casar, mira en qué puedes terminar. No mires en el negocio, bueno, que aquí, que acá. Yo conocí a uno que se fue de aquí, que bueno, lamentablemente falleció en un accidente joven. Llevaba mucho dinero, mucho dinero. Y llegó comprando el que le vendiera ganado, que porque iba a engordar ganado, ¿no? Porque llevaba mucho dinero. Pues en muy poco tiempo se quedó sin nada. Él no sabía de eso. Él lo que tenía era dinero, pero no tenía experiencia. No tenía el tiempo. Se ponía a tomar, los animales duraban 3 días sin comer y volvía otra vez a darles de comer y era... Entonces, lo mismo es en las cosas de Hashem. Es bien fácil emocionarse y yo quiero aquí, que con esto del mesianismo y que aquí, que acá, y empezarse a querer imitar a los ortodoxos con sombrero, lo cual yo no está mal, quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, y en el paso del tiempo ya se va menos, y después si fulanito de tal tiene más tiempo, no sé. Y al rato nos damos y que ya por ahí anda de donde salió. Me contaba alguien, dice, imagínese, yo tenía una pariente, estaba en el cristianismo y bien metida. A todo mundo evangelizaba, a todo mundo regañaba, a todo mundo le decía que se iba al infierno. Dice, ahora usted la va a ver, dice, en las peregrinaciones con la Virgen, en el lomo, dice, ahí metida en la iglesia otra vez. Son cosas que pasan. Mire, hay que vivir en un mundo real. No todo lo que brilla es oro. Usted sabe que el oro es, lo pueden imitar. Hay que ser realistas, como decía alguien por ahí. Hay que ser humanos, hay que pensar con aquí, no solamente aquí. Hay que conectar el corazón con la razón. Porque tarde que temprano las cosas van a pasar. Lo traía por aquí escrito, ya ni sé dónde se quedó. Dice, el cuerpo y el alma es un ejad, es como un matrimonio. Pero los hechos son los que dicen quién tú eres. Las palabras se van en el viento. Mire, ya me lo encontré. Lo voy a decir para que vea que no lo había mirado. Baruch Hashem. Dice, el cuerpo es el Mishkan Hakadosh, donde busca habitar la presencia divina. El cuerpo y el alma vienen a una relación matrimonial que requiere constante atención para que el primero esté sujeto al segundo. Y dice, la parte más evidente de nosotros es la que se ve, pero la más crítica e importante es la que no se ve. Dice, lo que permanece oculto a los ojos de los demás se hace evidente por nuestras palabras y acciones.
Entonces, para concluir de todo esto que aprendimos, voy a hacer el resumen de lo que miramos. Esta parashá número 1 nos enseña lo importante que somos. Cuenta, levanta, que somos importantes para Hashem. Número 2, la unidad. ¿Cómo estaban ubicados? ¿Cómo estaban ubicados? Número 3, la pureza. La pureza. Que tenía que estar limpio todo eso. Que aun que cuando iban a hacer sus necesidades tenían que llevar una pala. Aprendimos también que cuando nosotros cumplimos la voluntad de Hashem, entonces Hashem está con nosotros. Y lo aprendimos de Sansón. Le puso 3 cosas. Número 1, nada que provenga del fruto de la vid. Número 2, no contaminarse con muerto. Número 3, no cortarse el pelo. Y dijimos, ¿acaso la fuerza de él estaba en el pelo? Por eso yo creo que muchos se dejan crecer el pelo y piensan que van a ser... No, puede ser un pelón, no un pelado, dice el jajam. Un pelón, pero que guarde la Torah. Y eso es lo que lo va a hacer fuerte. De no andar abriendo la boca demasiado. No andar revelando cosas que no son necesarias. Mirar bien a quién le cuenta las cosas. Usar la prudencia, dijimos. Usar la prudencia. De que tenemos que aprender a tomar decisiones no por emociones, sino por convicciones. Y dijimos, es bien fácil empezar, ¿verdad? Pero lo más importante no es cómo empiezo, sino cómo termino. Rav Shaul lo decía de esta manera: muchos corren, pero solo uno se lleva el premio. Corred de la manera que lo obtengáis. Entonces, cada uno nos conocemos. Voy a decir algo chistoso porque estoy seguro que mi hermana me está escuchando. Me hizo reír. Hashem la usó a ella para que en la familia nuestra nos volviéramos a Hashem. De hecho, conoce bien a la hermana Rivka, al hermano Itiel, y les manda saludos. Y fue a México y le llamé, me dice, aquí ando en el aeropuerto, pero no podía respirar, está poquito más flaquita que yo. Y le digo, ¿qué traes? No puedo respirar, es que ando corriendo aquí. Le dije, ahorita vete ahí a comer para que sigas guardando la línea y puedas correr mejor. No, sí, ya ahorita andamos buscando qué comer. Le digo, por eso es que no, las cosas no se componen. Y me hizo reír, pero Hashem la usó y Hashem la guarde a ella, porque ella fue un medio que Hashem usó para que volviéramos la familia a la Torah. Entonces, corred de la manera que lo obtengáis, dijo Rav Shaul. Cada uno se conoce. Usted sabe si puede ser así de atlético, así como Ana Jetzibá, así que puede correr millas y trotando bien. O ya como el hermano Itiel que corre y se sienta un ratito y se vuelve a levantar. O ya de plano, como mi hermana y yo, que vamos corriendo
Y llevamos 1 hora y decimos ya casi llego y miramos hacia atrás y llevamos un tramito como de aquí a ahí. Cada uno nos conocemos. No es que el que llegue más rápido, no es el que muestre más velocidad, sino el que muestre perseverancia y que se conoce que va a llegar y que llegue. Que llegue. No quedarse a medio camino. Y lo digo con respeto y con este termino. No llegar a ser como Sansón. Hashem tenía un plan. Cometió errores. Fue la burla de la gente. Pero ¿qué importa que haya sido Sansón la burla de la gente? Sino que el nombre de Hashem fue blasfemado. El nombre de Hashem fue burlado. Y cuando nos acordemos y cuando ya de plano, digamos, ya no tengo fuerza, decir, por honor a ti, Hashem, voy a seguir adelante para que tu nombre no sea blasfemado y sea glorificado y sea reconocido por todos que tú eres el único Elohim verdadero. Y voy a seguir adelante. Y no importa de los 3 ejemplos que puse, de la hermana Hetzibá que no paró en toda la carrera y llegó, o del hermano Itiel que corría y se sentaba a descansar un ratito. Ay, mi corazón, pero ahorita sigo. Y miraba a la hermana Hetzibá y dice, ahorita la alcanzo. O como dije, o como mi hermana y yo, que pensábamos que ya íbamos llegando allá y volteamos y no, la meta era allá, no era la de aquí de atrás. Dijo Rav Shaul, corred de la manera que lo obtengáis, esforcémonos. Y esto se hace con unidad, con convicción, con obediencia, sabiendo que nosotros somos la vasija, pero que Hashem es quien la llena. Shabbat Shalom.